Muy buen día a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la eficiencia de los mercados. Y vamos a empezar el tema con la siguiente pregunta. ¿Qué es la eficiencia de los mercados? ¿Qué hace la eficiencia de los mercados? Es decir, ¿qué hace que los mercados sean eficientes? Bueno, planteando primero sobre la teoría de la eficiencia de los mercados, podemos resumirla en que establece esta teoría que el precio de toda acción, es decir, de todo activo, refleja la información consistente y transparente que puede haber dentro del mercado. La refleja dentro de sus ganancias, es decir, de la rentabilidad. Ahora, aunado a eso, se debe contemplar que esta teoría establece que en un mercado eficiente es imposible que inversionistas institucionales o cualquier inversionista pueda tener siempre rentabilidad en sus estrategias, en sus portafolios, toda vez que el mercado, al ser tan transparente y eficiente, de haber un movimiento que pudiera poner en riesgo esa eficiencia, haría precisamente un ajuste en los precios de los activos de manera rápida para solventar esa ineficiencia. Podemos ver dentro de la ilustración de color blanco que precisamente viene un diagrama interesante sobre la fortaleza o debilidad que pueda tener la eficiencia del mercado. Va a depender de tres aspectos. Si el mercado es de una forma débil, es porque la información solo se basa en cuestiones históricas. No tenemos información actualizada al momento. Una forma algo fuerte o semi eficiente es cuando hay información pública, por ejemplo, de instituciones que cotizan en bolsa y también así cierta información de empresas de propiedad del Estado que pudieran dar también cierta información para estrategias de inversión, como pudiera ser eh, cuestiones de política monetaria, política sendaria, ingresos y ingresos del país, que son puntos relevantes al momento de realizar una inversión. Finalmente, dentro de un mercado fuerte que tiene eficiencia fuerte, encontraremos que toda la información pública y privada es de fácil acceso y de bajo costo. ¿Por qué es importante este aspecto del costo? Porque si el costo aumenta para obtener esta información, la rentabilidad reduciría. Ahora, en un planteamiento también, que si bien no se menciona completamente en la teoría, esta parte también del costo va a una cuestión de transparencia dentro del Estado, al menos dentro de nuestro marco nacional establecido en los Estados Unidos mexicanos. Recordemos que para ello existen dos instituciones, lo que respecta al mercado de valores, a los mercados bursátiles o mercados financieros. Por un lado, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se encargará de la regulación y obtención de información de toda empresa o institución que desee cotizar dentro del mercado de valores nacional. Y tenemos también el Instituto Federal de Acceso a la Información, que nos dará información respectiva a entidades gubernamentales. Una vez planteada la teoría de la eficiencia del mercado en este aspecto y entendida, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué hace a un mercado eficiente? Esmedroñaremos ahora el aspecto que considero los 5 puntos más importantes que hacen a un mercado eficiente. El primero es un marco jurídico propicio. Aquí refiero a que un mercado eficiente
Si bien el Estado no debe de introducirse y manipularlo o manejarlo directamente, sí es cierto que el Estado debe de proveer de leyes que protejan a las partes participantes y cierren todo tipo de lagunas legales que puedan dar cavidad a ineficiencias. Recordemos que nuestro marco nacional establece que mientras las entidades federales o gubernamentales solo pueden hacer lo que la ley les permite, los privados o particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. En ese aspecto del análisis gramatical y jurídico también encontraremos que entonces ese espacio de lo que la ley no les prohíba podría contener ciertas lagunas legales que pudieran prestarse a praxis no tan éticas, pero sí legales, que pudieran tener cierto efecto negativo para las partes. Segundo punto, la regulación de la competencia. Una competencia equitativa y justa genera siempre oportunidades para todos los participantes. Recordemos también que dentro de nuestra Constitución se ha prohibido todo tipo de monopolios, oligopolios o controles mayoritarios del mercado. Esto no es una cuestión excepcional de nuestro país, se aplica en la mayoría de los países y también ciertos sectores solo son de uso del Estado en nuestro país. Regresando un poco al tema principal, el que haya una competencia sana, equitativa y justa dentro del país va a incentivar no solo a los inversionistas, sino también generará confianza dentro de los inversionistas al saber que hay mecanismos de competencia justa para jugadores grandes, pequeños o internacionales. Dentro de nuestro país existe el Instituto Mexicano de Competencia, que se encarga precisamente de revisar todo lo relacionado a la competencia, competitividad en nuestro país, ¿correcto? Lo pueden encontrar como INCO. Tercer punto, libre competencia. Aquí hacemos referencia a algo bastante conocido ya en términos económicos, que es que todo individuo tiene goce y ejercicio, puede hacer goce y ejercicio de desarrollar la profesión u oficio que así lo desee. Cuando lo llevamos a términos un poco más macros, encontraremos que la libre competencia refiere a que todos los participantes de la economía tendrán libertad de hacer intercambio de bienes y servicios entre ellos dentro del marco jurídico establecido y el Estado solo reducirá su acción a la regulación y, en caso de emergencia, a la protección del mercado. Esto claramente abre horizontes a nuevas inversiones, tanto nacionales como internacionales, generando una vía de oportunidades bastante atractivas. Recordemos que países donde el mercado aún está bastante regulado por el Estado no suelen ser tan atractivos por el riesgo sistemático en el que pueden caer, ya que al estar subordinados muchos aspectos a los intereses del Estado, en cualquier momento, este puede ocupar la soberanía que tiene y destruir todo tipo de expectativa en términos financieros para un inversionista. El cuarto punto es tener información clara, detallada y de libre consulta. Aquí agregaría a un bajo costo. El acceso a la información dará entonces una confianza y credibilidad para con los inversionistas, toda vez que la generación de información fehaciente es de extrema importancia para la toma de decisiones y estrategias de inversiones.
Finalmente, y no menos importante, nos encontramos con la cuestión de un código de ética. Aquí veremos que las buenas prácticas dentro de cualquier ramo profesional y para el tema que nos ocupa en aspectos financieros y económicos, las buenas prácticas siempre generarán mayor productividad y confianza en el mercado, lo que consecuentemente será una cuestión de eficiencia dentro del mercado. Pongamos un ejemplo. Un inversionista tendrá aversión en un mercado donde la situación de las prácticas sean desleales, estén obscuras o estén alteradas, porque no hay una base de confiabilidad. Es un aspecto cualitativo que si bien se habla mucho de ello, aún hace falta práctica en pleno aspecto materializado, con mayor situación en nuestro país. Ahora, entendidos estos 5 factores que acabo de plantear, pasemos a algunos ejemplos de eficiencias o ineficiencias dentro de los mercados. Vamos a poner primero el de los mercados desarrollados. Los mercados desarrollados se caracterizan por ser longevos y haber establecido mecanismos, herramientas e instrumentos que facilitan a los inversionistas y al Estado, o mejor dicho, a todas las partes, el acceso a la información, la facilidad de inversión, la practicidad y el entendimiento de la información. Es decir, que en los mercados desarrollados se tiende a ver mejores y mayores eficiencias porque el acceso a la información suele ser, eh, no quisiera decir completamente libre, pero bastante facilitadora. La gente tiene acceso no solo a la información, sino al conocimiento para entender esa información. Las empresas o instituciones generan buenas prácticas, existe una buena competencia e incluso incentivos para que haya inversiones, lo que genera una sinergia de eficiencia en el mercado. Porque al tener todos estos factores en conjunto, en el momento en que alguno de los competidores desee hacer una cuestión de querer aprovechar ciertas situaciones, el mercado por sí solo se ajustará a los precios en un lapso óptimo. Por otro lado, tenemos el ejemplo de los mercados emergentes, en los cuales suelen ser mercados que van desarrollando, van poniendo las bases de sus marcos, de sus formas futuras de operar. Con esto quiere decir que son mercados que van aprendiendo y por ende suele haber mayores lagunas legales y mayores ventajas para ciertos inversionistas para aprovechar esas ineficiencias del mercado. ¿Por qué? Porque en este tipo de mercados, pues cierta parte de la población donde se encuentran no tiene el acceso a la información o la tecnología para tener ese acceso a la información, la cultura, el acceso a la educación para entender este tipo de cosas, o suelen estar ligera o mayormente manipulados por competidores grandes y suele haber conflictos de intereses. No es una cuestión dogmática, sino que se pasa con frecuencia. Ahora, el mercado chino es un ejemplo importante de la situación que puede generar en desconfianza una cuestión de control por parte del Estado. Es bien sabido ya que el gobierno chino controla bastante de la información, si no es que casi toda, de la información que existe dentro del país, máxima que ya
en materia de derechos humanos y económica. Lo que a nosotros respecta, que es materia económica, existen varios sesgos de esa información, por lo que se tiende a especular dentro de estos mercados debido al control que hay dentro del Estado. No hay seguridad, no hay una seguridad buena para invertir. Si bien son atractivos por las tasas que se hacen y las facilidades que da el propio Estado para las inversiones, también es cierto que genera una gran desconfianza e incertidumbre al estar tan controlado su sistema. En el caso penúltimo, existen ahora también, y de hecho en algún momento se consideró meter dentro de los mercados bursátiles a el mercado de los criptoactivos. Aquí es importante hacer la siguiente aclaración. Los, los criptos no son moneda, son activos y por ende se evalúan en ese sentido. Ahora bien, ¿qué sucede con los mercados criptos? Al inicio se tenía un planteamiento de que los criptoactivos eran un mercado bastante eficiente, toda vez que en algún momento, si competidores grandes trataban de realizar eh, acciones con estrategias ventajosas, solamente por el efecto de demanda y oferta y no haber un tercero que controlara la demanda y oferta, el mercado se regularía de manera rápida. Sin embargo, a lo largo de este trayecto que ha habido dentro de las criptos y compartiendo por experiencia profesional, es todo lo contrario. Existen demasiadas desventajas aún dentro de este tipo de mercados. Por lo siguiente, al no haber una regulación como tal, que cierto es que la buena regulación perdería la esencia de lo que se planteaba en las cripto, existen grandes riesgos de que jugadores grandes o en lenguaje del propio mercado de cripto, jugadores ballena, realicen acciones ventajosas por mucho en el mercado y dañen a los demás competidores. Pondré un ejemplo tal cual. El empresario Elon Musk es un jugador grande, es un participante grande dentro de los mercados del criptoactivo Bitcoin y de otros criptoactivos como fue Cardano. Bueno, podían revisar las estadísticas dentro de la pandemia cuando este empresario empezaba a hablar de las ventajas que tenía el Bitcoin, de las ventajas que tenía Cardano, y veremos que lo que realizó fue un incentivo y una expectativa bastante alta y confiable de estos mercados que no tienen ni siquiera regulación per se, y mucha gente decidió invertir en ellos. Sin embargo, al momento de que hubo un incremento considerable dentro del valor, jugadores grandes o jugadores ballena decidieron empezar a sacar rentabilidad de ello y al momento de sacar cantidades que tenían invertidas y su rentabilidad, realizaban una baja fuerte dentro del mercado y generaban bastantes pérdidas para millones de personas que estaban dentro de ese mercado. Esto es un claro ejemplo de que también una parte importante que genera la eficiencia es una sana regulación. ¿Por qué? Porque de lo contrario, se está a la voluntad o expectativa de jugadores que tienen mayor capacidad económica, es decir, que pueden invertir más y que también al tener más capital, pues resisten mayor la deuda la pérdida que diga, que podía generarles cambios dentro de estos activos. Finalmente, pondré el ejemplo de la pandemia sucedida por el virus SARS-CoV-19 en 2020. Dentro de esta pandemia, los mercados a nivel global
encontraron bastantes ineficiencias ante un aspecto puramente biológico y humano. Pese a haber regulaciones en los mejores mercados o en los mercados mayor desarrollados, existió una situación de números rojos ante la incertidumbre y miedo que había por el virus en ese momento. De hecho, si se ve históricamente, los mercados dieron a la baja y hubo ciertos activos como fueron los metales, especialmente el oro, que empezaron a apreciarse y las tasas de los bonos empezaban a ser inversas, bajo una estrategia claramente de protección de capital. Ahora, ¿qué quiero sacar? ¿Qué deseo explicar con esta cuestión de la pandemia? El mercado está hecho por seres humanos y los seres humanos somos seres emocionales. Si bien tenemos racionalidad, ante aspectos biológicos primitivos, actuamos de manera instintiva o emocional. Esto es que al ser una cuestión hecha por seres humanos, existe el riesgo siempre de que ante eventos que generen cierta incertidumbre, la racionalidad no aplique tanto y sea una cuestión meramente emotiva. Es decir, que los mercados pueden tener volatilidad alta pese a ciertas regulaciones, porque el miedo dentro del ser humano será un punto importante, un factor importante al momento de tomar una decisión. Y se vio claramente. Hubo grandes inversionistas que prefirieron realizar salvaguarda del capital en vez de continuar invirtiendo. También es cierto que conforme se fue desarrollando la pandemia, hubo empresas que tuvieron mejor valuación, sobre todo las tecnológicas. Y esto vuelve a dilucidar la cuestión cualitativa que existe dentro de los mercados. Es decir, importante, no solo es una cuestión cuantitativa, sino que la evaluación de todo activo depende por un análisis cualitativo y cuantitativo, lo que también en términos de argot se maneja como análisis fundamental y análisis técnico. Aquí la conclusión diría, ¿existe o qué tan eficiente es, corrijo, qué tan eficiente puede ser el mercado? La eficiencia del mercado depende de los factores previamente mencionados y del conjunto de acciones que también el propio mercado genere para no solo implementar bien estos factores, sino respetarlos. Ahora bien, ¿puede ser perfectamente eficiente un mercado? La respuesta es no. Recordemos que en planteamientos matemáticos, específicamente de probabilidad, la probabilidad del todo o de uno refiere o es igual a la probabilidad de que una cosa suceda más la probabilidad de que una cosa no suceda. Dado el planteamiento, se puede entender entonces que siempre existe un riesgo de que la situación no sea como se prevé, por lo que el siempre tener una cuestión eficiente es imposible, como lo sería estar siempre en ineficiencias. Lo que se podía hacer es diversificar los riesgos con mecanismos y herramientas que generen oportunidades, equidad, protección, feasibilidad y accesibilidad de la información para tomar decisiones. Ahora, ¿qué otro factor agregaría? Una cuestión cualitativa que mencioné dentro de toda esta situación, que fue la cuestión de educación. Educación no solo para la cuestión de mercado de valores, sino de comprensión económica. Recordemos que entre más se discierna en materia, mejor toma de decisiones se hará. Ahora, finalmente, sobre las ventajas que pudiera tener o lagunas que puede haber para que un inversionista tenga ventaja o rentabilidad,
es cierto que se pueden hacer. Incluso con todos los mecanismos que hay, si uno quisiera plantear cuál es el valor esperado o el valor por valuación de una acción, en algún punto de la línea del tiempo, la acción tendrá ese valor por ajuste del mercado. Sin embargo, mientras llega a ese ajuste, el inversionista puede tomar estrategias de inversión para sacar la mayor rentabilidad posible, siempre contemplando el riesgo que esto conlleva. Es decir, sí se puede sacar ventaja, pero no se puede sacar por siempre, ni todos lo pueden hacer. Espero haya quedado entendido el tema y les deseo excelente día.